Bueno, bienvenidos. Esta es entonces la sesión de julio del Club de Lectura. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Van a ver esto luego en diferido. Quiero contarles un poquito del Club de Lectura para los que no lo saben. Es un espacio nuevo que hemos creado este año 2022 para padres cristianos que quieren aprender y capacitarse en diferentes temas. En la Escuela para Padres lo que buscamos es aprender más que todo en esos temas relevantes que han venido surgiendo con las nuevas ideologías posmodernas. Entonces, quiero hacer un recorderis. En el mes de enero leímos Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz y Turrieta. Iniciamos con ese libro, fue espectacular todo lo que pudimos aprender ahí. Luego, en el mes de febrero, continuamos con un libro, un ebook de Coalición por el Evangelio que se llama La Crianza. Entonces ahí aprendimos todo acerca de la crianza bíblica. Luego, en el mes de marzo, leímos El poder de la bendición paternal, un libro muy retador también para nosotros como padres. En abril, uno de las personas que pertenecen al club, Gabriel Rausch, que vive en Argentina, escribió un libro también sobre familia y posmodernismo. Lo leímos entonces en el mes de abril. Luego entonces, en el mes de mayo, no recuerdo en este momento si alguien me escribe en el chat que se me olvidó cuál fue el que leímos en el mes de mayo. No lo tengo acá. Ahorita si lo recuerdo se los digo. En el mes de junio nos dimos un pequeño descanso y leímos una novela eh, que se llama Amor Redentor. Un poquito larga, no todos lo lograron, pero también fue una experiencia muy especial. Y entonces ahorita en el mes de julio leímos el libro de Felipe Mujica, Reseteo sexual y posmodernidad. Y para eso le quiero dar la bienvenida a el autor de este libro, que gracias por su tiempo, gracias por su generosidad de prestarnos este tiempo para hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Quiero, antes de presentarlo, quiero que él nos salude. Felipe, bienvenido desde Chile. Muchas gracias. Sí, bueno, un gusto y una bendición estar con ustedes. Saludo aquí a los presentes y bueno, contento, muy contento de estar acá y honrado porque me hayan invitado y además muy sorprendido que me hayan invitado a un club de lectura donde están leyendo un libro que escribí yo. Es como siempre sorprendente estar leyendo en un club de lectura, así que tengo que darles las gracias porque para mí eso es un honor y una bendición. Gracias Felipe. Entonces, Felipe es chileno, él es papá, esposo, cristiano, profesor de filosofía, tiene una magíster en educación, si no Ujú. estoy mal. Se dedica a escribir en diferentes temas, se dedica también a dar charlas, a dar conferencias. Entonces, Felipe también escribió una novela recientemente, creo que ahorita la estaba mirando en Amazon. Sí, Me parece muy interesante, Felipe. Cuéntanos un poquito de esa novela antes de iniciar con la sesión de hoy. Mira, la verdad esa novela para mí tiene un valor muy especial porque a mí me gusta mucho lo que es la ciencia ficción, ¿ya? Entonces, aunque ahora estoy reformulando si podría escribir otra novela de otro tipo, pero es una novela de ciencia ficción establecida en un futuro distópico donde lo que sería la ideología de género y el comunismo se establecen como regímenes totalitarios que están dominando la totalidad de la población mundial. Wow. Y dentro de dentro de ese espacio planteo cómo podría ser la sociedad, cómo podría ser, y además se plantea lo que habría ocurrido o podría ocurrir con el Evangelio. Aquí el punto es que todo está ambientado dentro de un elemento de ciencia ficción, donde hay algunos personajes que por ABC de motivos tienen ciertas habilidades y tienen que encontrar un libro. Puntualmente el protagonista tiene que encontrar un libro muy específico que es la Biblia, que él no sabe qué es la Biblia, para poder ayudar a acabar con este régimen totalitario que se impone. El libro en todo caso tiene como público objetivo adolescentes, jóvenes,
más o menos entre 12 hasta 19, 20 años, más o menos es como el público objetivo, es como de ese estilo. Y la verdad, yo me entretuve harto escribiéndola y hago que mis estudiantes en el colegio descaradamente la lean. No se las vendo, yo se las regalo a mis estudiantes, les regalo la novela y ellos la leen y es parte de un curso que yo doy de filosofía política. Eso. Excelente, excelente. Me parece espectacular la presentación de la novela. Yo la estuve leyendo ahorita en Amazon y dije, Ah, no, o ya. sea, esta novela hay que leerla. La tenemos que Vale. programar para leerla en el club de lectura porque de verdad está muy, muy, muy buena. Entonces, a Felipe también yo lo conocí a través de un taller que dio sobre precisamente la ideología de género como un régimen totalitario. Creo Ujú. que, no sé si se los he compartido, pero se los voy a compartir más tarde en YouTube, está en YouTube para que ustedes también lo puedan entonces ver. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Gracias a Luz Adriana que me recordó cuál fue el libro de mayo, Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, de Ted Tripp. Ese fue el que leímos en el mes de mayo. También muy, muy especial. Y bueno, vamos entonces a concentrarnos en el que leímos, acabamos ahorita en julio. Espero que todos los que se estén conectando lo hayan terminado de leer, juiciosos, como lo hemos hablado en el chat. Y entonces la dinámica va a ser así. Yo voy a empezar tratando de moderar y de llevar la conversación, haciéndole algunas preguntas personales a Felipe. Y las personas que deseen intervenir con alguna pregunta personal o algún aporte que tengan respecto a la lectura del libro, pueden entonces levantar la mano y yo les voy dando entonces la participación para que podamos ir avanzando. Así va a ser entonces la dinámica de hoy. Entonces, yo quiero empezar con algo que me pareció muy, muy importante dentro de la introducción que hacía Felipe en el libro, y es el capítulo donde decía, todos piensan, pero no todos saben pensar. Ujú. Entonces, esa parte para mí fue como, wow, o sea, es verdad, porque personalmente yo he pensado que, por favor, les pido que cierren los micrófonos por ahora antes de darle la participación. Cuando les dé la participación lo abren. Listo, gracias. Entonces, yo siempre he pensado que me hago la pregunta de qué es lo que pasa con nuestros jóvenes. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Porque Sí. cuando yo miro una marcha feminista en Colombia, cuando miro esas niñas que están, que lloran cuando lloran de felicidad cuando se despenaliza el aborto en sus países, yo veo a estos jóvenes y yo me pregunto, ¿qué pasa por la mente de estas niñas? O sea, qué es lo que están pensando? O sea, ¿qué es lo que ellas piensan? Entonces, a veces he llegado a la conclusión que es que nuestros jóvenes no están teniendo la capacidad de pensar y de razonar verdaderamente. Entonces, cuando Felipe decía esto, a mí me retaba bastante y podía entender un poco. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a Felipe específicamente es, mm, cómo nosotros como padres, porque este es un club de lectura enfocado a padres o educadores, personas que por lo general trabajan con jóvenes, adolescentes y niños, ¿cómo hacemos nosotros para enseñarle a pensar a nuestros hijos? O sea, ¿cómo nosotros aseguramos que ellos verdaderamente van a desarrollar un pensamiento crítico a medida que ellos van creciendo y van desarrollando habilidades, van madurando? ¿Qué nos dices tú también como padre, obviamente como profesor que trabajas con jóvenes? A ver, bueno, excelente pregunta y tengo que decir que es una pregunta difícil de responder. Esas son las preguntas que a mí me complican porque mientras te escuchaba decía, no sé qué decir. Pero vamos a tratar de responder esa pregunta. Bueno, hay que aclarar algo. El ser humano, en cuanto ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene atributos que son de Dios y que son atributos que Dios ha puesto en nosotros, que son los atributos comunicables. Por ejemplo, la capacidad de poder pensar es un atributo comunicable. Dios Dios es el ser, ya es el logos, es el verbo, es la palabra, y ha compartido con nosotros la capacidad de pensar, una capacidad que propiamente tal no posee ningún otro ser, a excepción del ser humano, y podríamos decir los ángeles, pero ahí hablamos en un nivel de existencias que desconocemos.
el ser humano es el único ser capaz de pensar. Por lo tanto, todos los seres humanos pensamos constantemente. Es inevitable pensar. De hecho, yo tengo un estudio por ahí sobre cuántos pensamientos tenemos en promedio los seres humanos al día. El día en promedio tiene unos 30.000 a 35.000 pensamientos diarios. O sea, yo quiero plantear esto y quiero un poco llamar a la reflexión y que ustedes evalúen cuántas cosas piensan durante el día. El tema es que nosotros no andamos por la vida tomando conciencia de todo lo que pensamos. Tenemos un pensamiento, vino a nuestra mente, seguimos, viene otro pensamiento, seguimos y nos movilizamos durante el día. Sin embargo, insisto, de 30.000 a 35.000 pensamientos diarios. Hay distintos tipos de pensamiento, tienen distintos niveles de complejidad y de injerencia en nuestra vida. El punto es este. Si bien todos pensamos, no todos sabemos pensar. Es decir, muchas veces nuestros pensamientos nos llevan por nuestra incapacidad de saber pensar a conclusiones que son erradas. Voy a hacer un juego con ustedes para aclarar. A ver, voy a hacer un juego que hago siempre con mis estudiantes. Esta es la mejor forma de graficarlo para mí. Un silogismo. Un silogismo es, por definición, dos premisas de las que se sigue una conclusión. Si yo digo, a ver, si yo dijera, todos los hombres son feos, siempre mis estudiantes se ríen con esto, y después digo, Andrés es hombre, conclusión lógica, Andrés es feo. Feo. Y si yo les digo a mis estudiantes, todos los hombres son feos, y después digo, Andrés es feo, yo les pregunto a mis estudiantes, ¿Andrés es hombre? Inmediatamente mis estudiantes dicen, sí, profesor, Andrés es hombre. Pero la conclusión no se sigue lógicamente. Repito, si yo dijera, todos los hombres son feos, y después voy a decir, todos los hombres son peludos. Andrés es peludo. Pregunta, ¿Andrés es hombre? Mis estudiantes dicen, sí, profesor. ¿Por qué? Porque Andrés es hombre. ¿Pero por qué Andrés es hombre? Porque... Y no me saben responder. El hecho es que la conclusión de decir que Andrés es hombre, solamente por decir todos los hombres son peludos, Andrés es peludo, Andrés es hombre, la conclusión de Andrés es hombre no se sigue, lógicamente. Yo siempre les digo a mis estudiantes, podría ser un perro que es peludo y que se llama Andrés. Por lo tanto, ahí tenemos un razonamiento que parece lógico, pero que no es lógico. Se parece al primer ejemplo que di, pero no es lo mismo. Entonces, lo que yo planteo acá es lo siguiente. Nosotros razonamos constantemente. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de los errores en nuestros razonamientos. Por ejemplo, en el feminismo. Hoy día el feminismo, voy a hablar un poco de la realidad acá en Chile, se levanta como un movimiento que busca aparentemente luchar por los derechos de las mujeres. Sin embargo, paralelamente están luchando por los derechos de los transgéneros. Sin embargo, ahí hay un problema, porque los transgéneros implican a aquellos hombres que se autoperciben como mujeres. Entonces yo hago la siguiente pregunta. Ah, entonces usted no está luchando por las mujeres biológicas, usted está luchando por cualquier persona que se autoperciba mujer. Y ahí como que te comienzan a mirar feo. Y después dice, bueno, y si cualquier persona puede llegar a ser mujer, ¿realmente qué significa ser mujer? ¿Se dan cuenta? Si el feminismo se levanta como un movimiento ideológico que busca defender los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo dice que cualquiera puede ser mujer con tal de autopercibirse mujer, realmente el concepto de mujer no existe o la mujer desaparece. Por lo tanto, el feminismo ya no defiende a la mujer, sino que defiende a cualquiera que se sienta mujer y además, interesante, que tampoco hay un estándar claro de lo que significa ser mujer. Por lo tanto, el feminismo, hoy día, por ejemplo, acá en Chile, cuando se suma a defender a los transgéneros, defiende a cualquier cosa y deja de defender a las mujeres. Hoy día tenemos una generación de jóvenes que se suman a movimientos ideológicos sin considerar las consecuencias o las implicancias de lo que plantea esta ideología. Yo les decía a mis estudiantes, ustedes
un poco haciendo este juego con respecto al tema del aprender de pensamos, pero no todos sabemos pensar. Ustedes defienden, por ejemplo, la plurisexualidad y los movimientos LGTBIQ+, sí. ¿Y ustedes creen que la sexualidad depende de solamente lo que yo perciba? Sí. Complicado. Porque eso significa que yo, que soy un hombre de 40 años, si me percibo adolescente de 14 o 15 años, podría perfectamente involucrarme con una señorita que tuviera 14 o 15 años. Y por lo tanto, la pederastía, la pedofilia o cualquier otra orientación, digamos así, que no son orientaciones, de ese tipo quedaría completamente validada. Y dije, ustedes están validando, por ejemplo, la pedofilia. Si yo como hombre de 40 me autopercibo como un niño de 10, podría tener un pololeo con una niñita de 10 años, desde su lógica, LGTBIQ trans, podría. Y ahí me dicen, no, profesores, que no es así. Es que sí es así, porque si ustedes me dicen que la sexualidad depende de la autopercepción, esa es la conclusión lógica. Y yo les digo ahí a mis estudiantes, ustedes piensan, están teniendo ideas. El problema es que no saben pensar, es decir, no saben entender cuáles son las consecuencias o las conclusiones de sus razonamientos. Creo que esa es una forma de poder aplicarlo. El problema, y aquí me cayó, es que eso pasa al interior de la iglesia. Y ahí viene el problema, que es lo que a mí me preocupa, cuando esta incapacidad de sacar conclusiones ocurre dentro del pueblo de Dios. Y ese sí creo que es el gran problema que a mí hoy día me preocupa. Eso. Felipe, así es. Estas ideologías han llegado a permear, no solo a permear, sino a introducirse completamente en nuestras iglesias. Uh -huh. Y por eso es que hoy en día el feminismo, a mí me parece que es una de las ideologías más peligrosas. Uh -huh. Tú en el libro dedicabas una gran cantidad del libro al tema del feminismo y a mí me parece muy importante porque esto es algo que a veces nosotros no entendemos, pero muchas mujeres dentro de nuestras iglesias tienen una cosmovisión totalmente feminista. Sí. Y lo digo porque he hablado con muchas mujeres y esa idea de que el feminismo me dio derechos, de que gracias al feminismo yo puedo trabajar, de que gracias al feminismo yo puedo tener opinión, puedo votar, o sea, es una idea que está tan metida dentro de las mujeres. Entonces ahí paso a otra pregunta. Luego de esta pregunta quiero que alguno de los que están presentes haga su comentario o quiera otra pregunta, pero quiero preguntarte este tema del feminismo. Porque a veces yo me quedo sin argumentos para yo hablar con las mujeres respecto a esto. Pero lo que siento es que aunque yo les doy los argumentos, ellas me dicen, no, o sea, ellas siguen y es como si hubiera una barrera, como si existiera una barrera que no les permite recibir lo que yo estoy diciendo. Y a veces yo trato, no de pronto en la medida, esa argumentación y esa lógica que tú utilizaste ahorita que me pareció espectacular, pero a veces trato de argumentar, ¿cierto? Llevándolas a, a que razonen, a que piensen, pero llega un momento en el que se quedan sin respuestas y dicen, no, de todas maneras, el feminismo no es malo. El feminismo, no todos los feminismos son iguales. Hay unos que no apoyan el aborto, entonces yo sí me identifico con esos feminismos. O sea, es como si hubiera una incapacidad. Entonces, cuando llegamos a ese punto, cuando vemos que la mente de las personas ya está tan impregnada de este tipo de ideologías, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos hacer? Porque muchos padres, yo he hablado esto con muchos padres y muchos me dicen, bueno, cuando son niños pequeños, nosotros tenemos la oportunidad de empezar a formar, ¿cierto? De empezar a enseñarles eso que tú nos decías ahorita, el pensar, el razonar bíblicamente. Los tenemos así como con su mente completamente libre, ¿cierto? Para nosotros poder moldear y llevarlos verdaderamente a razonar el Evangelio. Pero cuando ya son adolescentes, cuando ya son chicos que han estado permeados en sus instituciones, en las escuelas, en Netflix, en las redes sociales, o sea, ¿qué crees
¿qué podemos hacer nosotros ahí? Voy a hacer un juicio, no un juicio así como moral, sino un juicio descriptivo, para tratar de responder tu pregunta. En primer lugar, hay que establecer algo. Si nosotros en la infancia establecemos principios cristianos y enseñamos a razonar bíblicamente a nuestros hijos, ellos, cuando adolescentes, no deberían apartarse del razonamiento bíblico. Yo voy a ser súper duro. O sea, si yo, por ejemplo, digo, soy padre cristiano y enseñé a mis hijitos a razonar cristiana y bíblicamente cuando pequeños, pero ahora tienen 16 años y veo que están razonando como el mundo, la verdad es que lo más probable es que nunca les enseñé a razonar cristiana y bíblicamente. ¿Por qué? Porque el fundamento del razonamiento de una persona se establece dentro de un rango y un periodo de la infancia. Y si esa persona aprendió e incorporó los preceptos de razonamiento bíblico, que son razonamiento lógico, nada más, en realidad de adolescente no se debería apartar. Por lo tanto, si yo como padre estoy enseñando a razonar bien a mis hijos, de adolescentes no deberían apartarse. La Biblia lo dice. Cría a tu hijo en su camino, y de grande, o de adulto, de mayor, no se apartará de él. Entonces, yo siempre invito a esta reflexión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las iglesias? Que tenemos adolescentes o jóvenes universitarios que tal vez estuvieron en escuelas dominicales con familias cristianas durante 10, 12, 15 años, y cuando llegan a la universidad o cuando tienen 16, 17 años, ven, no sé, una, dos, tres, cuatro series de Netflix y ya quedan completamente paganizados. La verdad, voy a ser súper duro, es que se les enseñó posiblemente moralidad, se les enseñó a ser buenas personas, pero no se les enseñó a pensar bíblicamente. Yo soy súper duro y crítico en eso, porque lo veo. Yo como profesor me encuentro con jóvenes que vienen de familias cristianas y que razonan igual que personas que no conocen a Cristo. Y los padres dicen, es que lo llevo a la iglesia, le hablamos de Cristo en la casa, le enseñamos a ser buena persona, está en escuela dominical, pero sin embargo, realmente nunca aprendieron a pensar bíblicamente. ¿Qué hacer con esos jóvenes o por qué ocurre? Voy a plantear una frase que a mí me encanta, que dice así: es más fácil engañar a una persona que hacerle ver que ha sido engañada. Esto quiere decir que darnos cuenta que hemos sido engañados es un proceso tremendamente traumático. O sea, las personas que incorporan ideas, que incorporan preceptos en sus vidas, les cuesta mucho reconocer que fueron engañados, porque el darte cuenta que has sido engañado es una experiencia muy traumática. Por eso, por eso, no es necesario solo decirle a la persona que está engañada, que decirles la verdad, sino también acompañar a los jóvenes en este descubrimiento de la verdad. Y yo voy a dar acá un ejemplo. Mira, algo muy sencillo, pero para que hagamos la extrapolación. Eh, a ver, no sé si a ustedes les pasó, pero eh, culturalmente, bueno, nosotros no lo hemos hecho con nuestra hija, pero se le enseña a los niños a creer en el viejito pascuero. Acá en Chile decimos viejito pascuero, San Nicolás, Santa Claus, como lo quieran llamar. ¿Ya? Ocurre que llega un momento, los padres le enseñan a los hijos que existe un Santa Claus, un San Nicolás, y eso lo hacen durante unos cuantos años, y cuando los niños ya tienen como 7 años, 8, llegan y les dicen, ¿sabes qué? No existe, y era mentira. Creo que esa es una de las experiencias más traumáticas que hay para un niño. Nosotros nunca le hemos enseñado a nuestra hija que existe Santa Claus, San Nicolás. De hecho, nosotros le decimos, no existe. Y mi hija lo ha tomado muy bien, no existe. Pero decirle a un niño que durante 7, 8 años, que ha creído en Santa Claus, decirle que no existe, es una experiencia traumática y los niños se ponen a llorar,
después tienen conflictos con los padres, le tienen hasta cierto punto, uno lo va viendo y lo evalúa, hasta rechazo a los padres porque les mintieron. Los padres lo trataron de hacer algo bueno y bonito, pero es un daño espantoso enseñarle a un niño que existe Santa Claus. Bueno, los niños, cuando se les enseña que no existe Santa Claus, no solamente hay que decirles que no existe, sino que además hay que acompañarlos porque hay un periodo de duelo, que es lo que pasa hoy día. Nosotros vamos, como cristianos, hablamos con una persona, un hermano o una hermana en la fe, y le decimos, ¿sabes qué? El feminismo está mal. Y le damos argumentos, pero la persona se bloquea. ¿Se bloquea por qué? Porque su problema ya no es intelectual, sino es del corazón. Porque esa persona ha puesto su fe no en Cristo, no en el Evangelio, sino en el feminismo. Entonces nosotros hoy día, como iglesia, por ejemplo, en torno al tema del feminismo, tenemos que enseñar algo muy importante. ¿Qué cosa? Que no necesitas del feminismo para validar, para poder darle dignidad a la figura de la mujer. ¿Cuán bonito sería que en las iglesias a todas las mujeres se les enseñara, por una parte, lo que dice el feminismo sobre la mujer, y por otra parte, lo que dice el Evangelio sobre la mujer? Y que viéramos cosas como, por ejemplo, que Cristo dignificó a la figura de la mujer, que en el Antiguo Testamento se dignifica la figura de la mujer de una forma tal vez más oscura, pero se dignifica si lo hacemos en comparación con otras culturas paralelas a la cultura hebrea. De hecho, yo voy a decir una cosa, que en el linaje de Jesús, el Mesías, se mencionen mujeres, eso es tremendo. Que en el Antiguo Testamento hayan libros con nombres de mujeres, eso es un fenómeno, pero brutal históricamente, porque eso antes no se hacía. Jesús dignifica la figura de la mujer. La historia cristiana, con errores y salvedades, ha dignificado la figura de la mujer. Sería bueno que nosotros lo enseñáramos. ¿Para qué? Para que esas jovencitas entendieran que no necesitan del feminismo para dignificar su figura y que, hay algo muy importante, no necesitan del feminismo para tener identidad. Muchas jóvenes cristianas buscan el feminismo por algo, por esto, porque no tienen identidad. Buscan su identidad en el feminismo. ¿Por qué? Porque no están teniendo identidad en el Evangelio. Yo hago la pregunta a las iglesias. ¿Ustedes enseñan en las iglesias lo que es identidad de la mujer y también identidad del hombre? Mira, durante los últimos 3, 4 años me ha tocado apoyar distintas congregaciones y a distintos hermanos de distintas iglesias. Yo me he encontrado con esta realidad. El 90% de las iglesias enseña moralidad, no enseña identidad. Es decir, a las mujeres se les dice, sean castas, puras, mansas, tranquilas, no griten, no forniquen, sean fieles. Bueno, eso no es identidad, eso son conductas morales buenas. Pero otra cosa es que te enseñen identidad. Yo te aseguro que si en las iglesias se comienza a enseñar identidad femenina, identidad de la mujer desde la cosmovisión bíblica, muchas jóvenes no estarían hoy metidas en el feminismo. Por eso creo personalmente que la gran respuesta es enseñar cosmovisión bíblica. Cosmovisión bíblica, que suena muy enredado, es enseñar a leer o a ver a la mujer, al hombre, a la existencia misma desde los ojos de Dios. Hoy, y con esto termino esta idea, vemos a mucha gente que enseña moralidad cristiana, pero no visión de la existencia bíblica. Eso. Wow, Felipe, tremendo, tremenda esa respuesta porque de verdad es lo que está pasando dentro de las iglesias cristianas, tristemente en las últimas décadas, ¿cierto? Y hoy en día todavía hay muchas iglesias que lo siguen haciendo y a veces me han escrito pastores, a veces en nuestros espacios, sobre todo en el tema de ideología de género, se conectan muchos pastores
porque están también preocupados, ¿cierto? Por lo que pasa. Em, pero siento que si ellos pudieran tener esta visión, pudieran escuchar esto y entender esto, creo que eso sería un cambio total en la manera como ellos están llevando este tema en sus iglesias. Entonces yo quiero que alguien de los que se conectó ahorita, de los que leímos también el libro durante el mes, quiere hacer algún aporte, tiene alguna pregunta para Felipe, tanto de lo que él ha hablado hoy como de otro tema del libro. Entonces, ¿quién lo desea hacer? Si alguien, levantan la mano por favor para darle entonces la palabra. Por aquí está Caterina. Katy, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Puedes activarlo? Sí, ya. Listo. Buenos días. Qué gusto poder pues escuchar de primera mano, ¿no? Todo lo que hemos leído en el libro, que ha sido muy interesante y es de mucho valor para nosotros como familia. Yo quería, como antes de hacer mi pregunta, es como un pequeño aporte de lo que estábamos comentando, de cuál es la razón, ¿no? ¿Por qué nuestros jóvenes, y llamo nuestros jóvenes a nuestros jóvenes cristianos, nuestra juventud, los que proclamamos ser seguidores de Jesús, tienen ahora unas como visiones, unas doctrinas, porque son doctrinas como falsas doctrinas, que uno dice, pero si no se lo hemos enseñado, es justamente por eso, ¿no? Porque no hemos enseñado en totalidad la sana doctrina. Y eso me hace pensar que nuestra labor como padres es fundamental. O sea, ya no es quién no lo ha enseñado, sino nosotros como padres, ¿qué hemos hecho? Y me viene a la mente cuando estaban hablando este versículo en Romanos, o creo que es Efesios, que habla de renovados en el espíritu nuestra mente. Entonces, si nosotros como padres no tenemos renovado nuestra mente, nosotros no podemos transmitir una idea correcta de la feminidad, de la hombría también, ¿sí? Que sea ahora, aquí en Colombia, ahora estamos, el nuevo gobierno entrante, su filosofía es acabar con el patriarcado. Entonces, esas son cosas que nosotros como familia tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahí viene, eso es una parte, pero mi pregunta es, ¿por qué no se enseña en las congregaciones? O sea, ¿por qué? ¿Qué razón hay? Si es miedo a decirlo o si no entiendo la razón por qué no se habla desde un púlpito. No se tocan esos temas de ideología de género, de feminismo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, Catherine, muchas gracias por tu pregunta y entiendo lo que tú describes de tu país porque nosotros estamos pasando algo parecido acá en Chile. Este gobierno se declaró, el gobierno actual del presidente Boric, se declaró un gobierno feminista que se construye desde la perspectiva de género. O sea, es un gobierno, yo lo planteo, abiertamente anticristiano. Lo que pasa es que muchos cristianos no se han dado cuenta, pero cuando un gobierno se plantea feminista, pro ideología de género, y que va a construir todo su proyecto de gobierno desde esa lógica, lo que está diciendo es, vamos a acabar con el evangelio. Y es tremendo. Y algunos cristianos se percatan y otros dicen que no, que está bien. Y quiero tomar el versículo que tú dijiste, Romanos 12:2. Por tanto, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros, y quiero tal vez tomar lo que tú dices para responder la pregunta, normalmente hemos hecho, y yo no soy experto en hermenéutica para nada, pero hemos hecho malas lecturas de pasajes bíblicos. Por ejemplo, yo cuando cito ese pasaje y lo trato de explicar, muchas veces me dicen, Felipe, y ya, pero tú estás hablando del entendimiento, pero ¿dónde quedan los sentimientos y las emociones?
aquí tengo que explicar lo siguiente, que cuando Romanos 12.2 habla del término entendimiento, nosotros tenemos una visión moderna de lo que es el concepto de entendimiento. Pero bíblicamente, entendimiento, mente, corazón, bíblicamente entendimiento, mente, corazón, significa pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando dice transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, si tuviéramos que hacer una interpretación más no abierta, sino más desarrollada, tendría que decir transfórmense por medio de la renovación de lo que piensan, lo que sienten y lo que desean. Entonces es complejo, es más profundo, porque podemos tener muchas personas que piensan aparentemente bíblicamente, pero su corazón, pero sus emociones desarmadas, y sus proyectos de vida, su voluntad, sus metas, alejadas de la palabra del Señor. La transformación es una transformación completa, una transformación espiritual, y esa transformación espiritual implica lo que pensamos, lo que sentimos y lo que anhelamos o deseamos. Estableciendo eso de base, la pregunta es, ¿por qué las iglesias no han respondido a las necesidades? O sea, ¿por qué voy a decir los pastores, los líderes, no han respondido a las necesidades de sus congregaciones? Yo no quiero hablar mal de los pastores, no lo voy a hacer, pero voy a aclarar lo siguiente. Ya desde 1950 más o menos, se ha venido viviendo lo que es una esquizofrenia cristiana. Es decir, esquizofrenia es un término muy bonito, a mí me encanta. De hecho, a mí me gusta mucho estudiar un poquito de la esquizofrenia. Encuentro un trastorno muy interesante porque podemos sacar una analogía para la vida bíblica, para la vida del cristiano. Esquizofrenia significa mente dividida, ¿ya? Podríamos decir es un espíritu dividido. ¿Qué ocurre? Tenemos iglesias que tienen un espíritu dividido. Asumen que el evangelio sirve para ciertas áreas de su vida, pero al mismo tiempo asumen que está excluido de otras áreas de su vida. Y eso es fuerte, porque cuando yo digo, sabes que el evangelio me sirve para, no sé, para ser buena persona, portarme bien, para luchar en contra del adulterio, en contra de, no sé, la fornicación, en contra de, por ejemplo, la mentira o en contra de las drogas, pero al mismo tiempo no me sirve para tomar decisiones políticas, inmediatamente estás cometiendo, yo digo, una herejía posmoderna. La herejía posmoderna es, el evangelio es insuficiente. Yo ahora estoy preparando un curso que es sobre cosmovisión bíblica. Y el principio clave de la cosmovisión bíblica es, el evangelio es suficiente para todo, para todo. Tú lees la Biblia y puedes tener principios que te ayuden a tomar decisiones en todas las áreas de tu vida. Y ese es el problema. Hoy día tenemos, yo creo que pastores que por falta de preparación o por mala preparación no han entendido que el evangelio les puede dar principios para poder tomar decisiones políticas. Tenemos cristianos, voy a decir algo muy sincero, yo soy un antievolucionista, no creo en la teoría de la evolución para nada. Y puedo decir lo siguiente, tenemos cristianos que creen en la teoría de la evolución porque piensan que la Biblia no es suficiente. Y como la Biblia no es suficiente, según su pensamiento, complementan lo que dice la Biblia con otras ideologías. El trabajo del cristiano es es decir, yo tomo la Biblia, extraigo los principios bíblicos y a partir de los principios bíblicos construyo el conocimiento e interpreto la realidad. Eso no es dogmático cerrado, porque todas las personas lo hacen. El comunista, el libertario, el materialista evolucionista, todos hacen eso. Todos toman un libro, un par de libros, sacan principios y a partir de esos principios de esos libros construyen su visión de la realidad. Eso se estudia en filosofía en primer año. La pregunta es, ¿por qué los cristianos hemos mirado en menos la Biblia? ¿Por qué los cristianos hemos dicho, sí, la Biblia me da principios para algunas cosas, pero no para otras?
Yo antes de esta conversación estaba preparando mi curso sobre cosmovisión bíblica y estaba haciendo un análisis del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso, que es muy bonito, se traduce en algo que es el principio antrópico, el diseño inteligente, en donde vemos que Dios diseñó el universo, y en ciencia secular, hecha no por cristianos, plantean el principio antrópico. ¿Cuál es el principio antrópico? Que el mundo, el universo entero, está diseñado con un equilibrio tan puntual y específico que pareciera que tuviese como propósito la existencia de la vida humana. ¡Wow! Hasta no cristianos reconocen en algún nivel que hay un diseño equilibrado y perfecto en el universo, que tiene como en algún nivel centralidad al ser humano. Y sin embargo, ¿qué tenemos? Cristianos que dicen, sí, yo creo en la Biblia, pero ¿sabes qué? La Biblia no se mete con la ciencia. Error. La Biblia, claro que si bien no me habla de ciencia, la Biblia me da principios para poder interpretar los fenómenos científicos. Tengo un amigo que es profesor de matemática y él me dice, ¿sabes qué, Felipe? Hablar y enseñar sobre matemáticas me ayuda a ver la gloria de Dios. ¿Cómo? Le pregunto yo. Muy sencillo. Los números son infinitos. ¿De dónde viene la infinitud de los números si no es de una mente que es infinita? Y tú comienzas a ver ese juego, que no es un juego, es un juego intelectual donde tú vas comenzando a razonar las matemáticas desde la Biblia, la ciencia desde la Biblia, la política desde la Biblia. Y de pronto dices, todo es para la gloria de Dios, todo apunta a Dios. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Y tristemente tenemos, y yo creo que aquí por falta de preparación, no hablo del corazón de los pastores o los líderes, pero sí hablo falta de preparación, pastores y líderes que por temor a hablar de temas que desconocen y que ignoran y que no lo tienen que saber todo para nada, han caído en el error de decir la Biblia no habla de política, la Biblia no habla de ciencia. Los pastores no tienen que saberlo todo y no tienen que tener las respuestas de todo. Para eso hay hermanos que son maestros que les pueden mostrar a ustedes, ¿sabes qué? La ciencia bien hecha glorifica a Dios. Yo aquí doy un ejemplo. Yo hoy día estoy trabajando en estudiar cómo la política, cuáles son los principios bíblicos para hacer política. Porque en mi país la situación es tremenda, tremenda en torno a la falta de comprensión de la política desde la perspectiva cristiana. Si yo te dijera, por ejemplo, que la división de los poderes del Estado en poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso es un precepto bíblico, que la Biblia lo plantea, yo te diría como, ¿qué? Sí, la Biblia lo plantea. Que la igualdad ante la ley es un principio bíblico y que muchas cosas que son de la política cotidiana que manejamos, los ideadores, los ideólogos que generaron lo que es la política que hoy día nosotros manejamos, como democracia, división de los poderes del Estado, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, todo eso lo hicieron personas que leyeron la Biblia y sacaron principios bíblicos. Y sin embargo, de pronto, nosotros, los cristianos, a partir de 1950, 40, comenzamos a decir, ¿sabes qué? No, la Biblia jamás se metió en política. Error. Yo les recomiendo un libro. Lean el libro de los mártires de John Fox, yo creo que ese tal vez lo han leído, donde es la historia de los mártires aproximadamente hasta el siglo XIX, APP, y ahí se muestra cómo los cristianos impactaron la sociedad, pero además cómo, y esto es lo tremendo, hicieron política desde la Biblia y que por eso fueron perseguidos. Eso. Felipe, eh, quiero dar la palabra a otra persona que quiera hacer otra pregunta. Te pido disculpas porque cuando te escribí te dije que nos regalaras media hora de tu tiempo y ya vamos a completar la hora, pero de verdad, o sea,
todas esas respuestas que nos estás dando en este momento, o sea, son demasiado valiosas para este grupo, para este club de lectura. Entonces, quiero saber si hay alguien más que quiera preguntar algo o a realizar algún aporte. Si por favor levanta la mano para darle entonces la palabra. Yo tengo una pregunta, Marlene. Dale, Sonia, dale tú. Bueno, específicamente quisiera saber con el hermano la razón o las razones que te llevaron a tocar esto de la sexualidad, pero desde la angustia. ¿Qué te llevaron a eso, a tocar ese tema de la angustia existencial? Que el ser humano es el único ser que vive angustia. Y el ser humano vive angustia porque su relación con Dios ha sido rota, se encuentra quebrada. Y finalmente, todos estos problemas que vemos hoy en la actualidad, si queremos buscar el nicho es esto: el ser humano está angustiado. Vemos jóvenes que están angustiados y que eso los lleva a meterse en pornografía. Vemos jóvenes que están angustiados y que eso los lleva a tratar de encontrar una identidad en algo que no les da identidad. Vemos jóvenes que están angustiados y que los llevan a meterse en distintas cosas. El problema es la angustia. Esta generación es una generación angustiada. Lo tremendo es que no se han dado cuenta que están angustiados. Creo que es muy importante que nosotros también hagamos evidente eso a la gente. Decirle, tu problema, voy a plantear algo súper chocante, estableciendo que, por ejemplo, la homosexualidad es pecado, transgénero, son pecados. Pero cuando a mí me han hecho preguntas, bueno, pero ¿cómo lo abordamos? Yo les digo, mira, tú no vas donde un homosexual no cristiano y le dices, ¿sabes qué? Tienes que dejar la homosexualidad, porque la homosexualidad es un síntoma de un problema. Su problema es la angustia que vive y que experimenta debido a que su relación con Dios está rota. Por lo tanto, primero identifiquemos algo. Todos los pecados que hay son síntomas de la angustia existencial que tiene el ser humano debido al quiebre con Dios. Por lo tanto, abordemos la angustia. Vayamos a ver a las personas primero como seres angustiados. Y cuando tú entiendes que son seres angustiados, los comienzas a mirar con misericordia. Y no estoy diciendo que no haya que decirle al pecado pecado, porque el pecado es pecado. Estoy diciendo que vemos a la persona y decimos, antes de combatir la homosexualidad, antes incluso de combatir el feminismo, tenemos que entender una cosa, que son personas que están angustiadas. Y abordémoslos como seres angustiados y empaticemos con su angustia y mostrémosles que Dios es el que puede ayudarlos a vencer esa angustia. Y por eso abordé ese tema que creo que es muy importante y que hoy día aún se aborda poco. Eso. Ok, gracias. Gracias a usted. Felipe, de verdad, muchas gracias. Este espacio es para volverlo a ver una y otra vez, porque de verdad tenemos aquí muchas perlas. Y yo te agradezco porque de verdad este tema de la ideología de género es un poco, a veces se me hace un poco difícil unir todo, ¿cierto? Como que son tantas cosas a la vez y a veces es difícil hacer como hallar un panorama completo porque es como si todo estuviera separado, pero en realidad vemos que las respuestas son las mismas, ¿cierto? La respuesta y lo que tú decías es el tema de pensar bíblicamente. Nosotros tenemos que aprender a pensar bíblicamente y eso es lo que tenemos que hacer con las personas, ayudarlos, acompañarlos en ese proceso a nuestros hijos cuando tenemos la oportunidad de formarlos desde pequeños, formar ese pensamiento bíblico y a los jóvenes y a las adolescentes que tenemos a nuestro alrededor, ayudarlos. Me pareció muy importante eso que decías del acompañamiento, ¿cierto? De acompañarlos y llevarlos, tomarlos de la mano y llevarlos en ese camino. Entonces, muchas gracias por esto. Como última, le voy a dar el espacio a Gina, que también estaba levantando la mano para que eso aporte.
y ya vamos entonces finalizando este tiempo. Bueno, para mí es más como, sí, es una pregunta o saber, conocer un pensamiento tuyo acerca de, como maestros, que no tenemos la responsabilidad directa con los padres, directamente con jóvenes, específicamente con jóvenes más bien. ¿Cuál crees o qué consejo o qué metodología podríamos usar con jóvenes que no tienen pensamiento bíblico porque sus padres no les han enseñado a razonar bíblicamente? Pues evidentemente será porque sus papás no piensan de esta manera ni tienen una cosmovisión bíblica. ¿Cómo podríamos trabajar como maestros para alcanzar un poco de esperanza? Porque a veces, aunque hay un acompañamiento, aunque hay un trabajo diario con los jóvenes, es muy difícil porque la mente de los jóvenes está siendo muy permeada por mentiras, y pues ya hay cosas que tienen una raíz profunda en cuanto a estas mentiras. Pero tú, ¿qué perspectiva tienes en cuanto a esto? Mira, yo así como yo no tengo una estrategia elaborada, pero hay un principio que yo tengo, que es, yo digo, voy a jugar con esto, lo voy a decir un poco con bromas cuando hablamos con mi esposa. Para mí el principio es, en primer lugar, poker face, cara de póker. Cuando viene una persona y me dice, un estudiante, un joven, y me dice, ¿sabes qué? Tengo problemas porque me siento, no sé, atraído por alguien del mismo sexo, no me sorprendo. No, no me sorprendo. ¿Ok? Cuéntame. Porque normalmente ellos están acostumbrados a la respuesta de que los papás se van a poner nerviosos, que el adulto va a juzgar. Ok, ya, mira, ¿te interesa alguien, no te gusta, te sientes atraído por alguien del mismo sexo? Ok, cuéntame todo lo que tú puedas. Como que encuentren en primer lugar un oído que los escuche. O sea, un oído que literalmente los escuche y que no haya juicio de parte de uno. Eso yo creo que es el principio fundamental. Si tú vas y dices, ok, me vas a contar incluso, ¿sabes qué? Me autopercibo, no sé, soy hombre y me autopercibo mujer. Cuéntame todo sobre ese tema. Lo quiero escuchar. Para mí el principio es poker face. Cara de póker. No me sorprendo, no trato de no emitir una expresión. Uno las puede emitir, pero no quiero emitir ninguna expresión porque en último término lo que quiero es saber qué pasa en el corazón de esa persona. Importante saber lo que pasa en su corazón. Y segundo principio es este. Comencemos a hablar con esa persona sobre su identidad. Sobre su identidad. Porque el tema siempre va a ser la identidad. El problema del ser humano es que no tiene identidad. Cuando viene un joven y te dice, por ejemplo, no sé, soy homosexual, hay un tema de identidad ahí. Decir soy homosexual es un tema de identidad, que es distinto a decir siento atracción por alguien del mismo sexo. Ya. Por ejemplo, el que me dice, hago la diferencia, si viene un joven y me dice, ¿sabe qué, profesor? Siento que me gusta alguien del mismo sexo, digo, bien, qué bueno, no porque esté bien eso, sino porque me dijo, siento atracción, que es distinto a que me diga, soy homosexual. El que dice, soy homosexual, identifica la homosexualidad como una parte ya de su identidad. Y tenemos que comenzar a hilar fino para mostrarle a estos jóvenes que en realidad tal vez lo que ellos creen que es su identidad no es su identidad, y presentarles que hay otra opción, otra identidad distinta. El otro día, por ejemplo, a mí me pasó que estaba en una clase y les pregunté a unos estudiantes cómo el versículo de Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, cómo podría ayudar a superar la depresión. Y un estudiante de una familia cristiana que va a una iglesia me dijo, yo creo, profesor, que ese versículo no sirve para nada porque no creo que un supuesto Dios nos pueda ayudar por medio de una frase a superar la depresión. Mi cara fue, y todos quedaron, los estudiantes quedaron así como
Uy, yo, Poker Face, ok, interesante. Sigamos. Dos alumnos dijeron su opinión y después yo pasé a explicar el versículo. Y cuando les expliqué el versículo, la que tuvo cara de sorpresa fue ella. Porque les expliqué el versículo, cómo ese versículo ayuda en efecto. Proverbios 4:23 te puede ayudar a prevenir el tener depresión. Poker Face. Poker Face. No, aunque te sorprendas por dentro, no lo expreses. Creo que eso los va a descolocar mucho. Los va a descolocar porque ellos esperan que tú te sorprendas. Ellos esperan que tú reacciones mal. Ellos esperan que tú les digas que no. Me contaste algo que yo encuentro tremendo. Ok, cuéntame más y quiero escucharlo todo. Aquí tienes una oreja dispuesta. Y después me enfoco en, oye, tu identidad. ¿Quién eres tú? Y comencemos como decimos acá en Chile, a desgranar. Como, a ver, ¿realmente tú eres homosexual? ¿Tú eres homosexual o no? Y comencemos a preguntarle por su identidad. Lo más probable es que te vas a encontrar con que esos jóvenes no tienen identidad y que se quieren o dicen que son tal o cual cosa porque necesitan ser alguien. Que los adolescentes necesitan tener una identidad y van a buscar identidad donde sea. Por eso tenemos tantos jóvenes otaku que se visten como personajes de animación japonesa. Eso es una evidencia de que quieren una identidad. Nosotros podemos ofrecer una identidad. ¿Cuál? La identidad que Cristo dice. Enseñemos esa identidad. Eso. Felipe, no te puedo dejar ir sin que nos cuentes, por favor, cómo Proverbios 4:23 nos puede ayudar a prevenir la depresión. Es que es sencillo, es sencillo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí no me voy a meter en el hebreo, porque no, pero el concepto de guardado hace referencia a valoración. Y tú valoras aquello que conoces. Yo no puedo guardar algo que no valoro y valoro lo que conozco. No se puede guardar. O sea, aquí lo que está diciendo es, primero, tómale valor a tu corazón. Pero para tomarle valor a tu corazón, tienes que conocer tu corazón. La pregunta es, ¿qué es corazón? En hebreo, corazón es lev. Y lev significa voluntad, pensamientos, sentimientos. Aquí voy a hacer esta aclaración y después paso un poco a decir el principio. Porque de él mana la vida. Manar es, fluye, surge la vida, surge cómo tú te vas a conducir en todas tus relaciones. Yo les hacía este ejercicio el otro día a mis estudiantes en clases. Les dije, tomen una hojita de cuaderno. No alcancé a terminarla, pero esta era la actividad. Y divídela en 3 partes. Y escribe en esta hojita tus pensamientos del día, tus sentimientos y tus metas. Y ahora quiero que hagas un ejercicio y que eso lo confrontes con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Creo que una buena forma de poder prevenir y en algún nivel combatir la depresión es primero asumir conciencia de nuestro corazón, de lo que implica. Porque voy a plantear esto, cuando tú sientes algo y no sabes lo que sientes, eso te genera angustia. Siento algo, no hay nada más angustiante que decir, siento algo y no sé lo que es. Eso es espantoso. Pero cuando tú sabes lo que sientes, cuando tú sabes lo que estás pensando, entiendes lo que estás pensando, asumes conciencia de lo que estás pensando, cuando asumes conciencia de lo que estás deseando, puedes filtrarlo y puedes decir, esto es conforme a la Biblia o es contrario a la Biblia. Todo lo que es conforme a la Biblia lo refuerzo y lo que es contrario a la Biblia lo comienzo a combatir. La pregunta es cómo lo vamos a combatir. Por eso creo que Proverbios 4:23 es un llamado a asumir conciencia de tu vida espiritual. Y esa conciencia espiritual es, yo les hago a ustedes la siguiente pregunta. ¿Se han sentado en la noche a pensar en o a meditar en lo que pensaron, en lo que sintieron,
y en lo que están deseando. Yo creo que así tiene que terminar nuestra noche, en oración. Mi oración en la noche tiene que terminar con esto. Señor, quiero evaluar lo que pensé, lo que sentí y lo que anhelé durante el día a la luz de tu palabra. Y si hacemos ese ejercicio periódicamente, va a equivaler a estarnos limpiando espiritualmente de todo aquello que no nos edifica. Pero lamentablemente, como cristianos, no tenemos ese hábito. Y eso yo lo digo desde una situación muy experiencial. Durante muchos años con depresión, busqué en la Biblia y dije, bueno, ¿cuál es la forma bíblica para mí de poder luchar en contra de la depresión? Este es un principio bíblico, y así fue durante 4, 5, 6 años. Y hoy día, gloria a Dios, puedo decir que se supera. No digo que sea igual para todos, pero ese principio bíblico para mí fue fundamental para vencer la depresión. Eso. Ok, bueno, espero que hayan tomado notas. Veo aquí a varias personas muy juiciosas tomando notas de todo lo que Felipe nos entregó hoy. Antes de despedirte, cuéntanos cómo podemos hacer parte del curso de Cosmovisión Bíblica que quieres dictar. Cuéntame cómo te encontramos. Pues yo estoy suscrita a tu canal en YouTube y yo les voy a compartir por el chat del Club de Lectura para que también ustedes lo puedan encontrar. Y la novela la tenemos también pendiente. Ahí envíen el chat en Amazon para los que quieran ya adquirirla. La idea es que podamos también entonces leerla en este segundo semestre. ¿Cómo se llama la novela? Se llama Marcus, el último Nephilim. Ahí se dieron cuenta inmediatamente que tiene elementos bíblicos. Hay cosas en las que yo me arranqué con los tarros y que por si acaso no tiene, me hice unos arranques de tarros, pero es la parte novelada que uno puede hacer. La Así parte es. novelada. Así es. Pero de verdad, Felipe, que nos gustaría mucho tenerte en otro espacio. No quiero abusar de tu generosidad con tu tiempo, pero de verdad que nos dejas con muchas inquietudes y con ganas de seguir escuchando todo esto que tienes para enseñarnos. Entonces, quizás más adelante podemos programar otro espacio como esto, ya no solo para el club de lectura, sino para toda la comunidad de Escuela para Padres, para abordar entonces todo esto. Y cuéntanos entonces ya para despedirnos acerca de tu curso de Cosmovisión Bíblica. Bueno, estos son, voy a ser súper sincero, son cursos que yo doy en institutos, Ah, ok. ¿ya? Que ya partieron, entonces no Ajá. los puedo mirar. Sin embargo, dos cosas. Una, yo quiero hacer en efecto un curso de cosmovisión bíblica, que quiero hacerlo yo por mi cuenta, no por un instituto, abierto para todas las personas que quieran participar. Ese curso yo lo estoy como preparando y lo quiero hacer ahí por el mes de diciembre, que es donde yo Ok. ya entro a vacaciones. Ujú. Paralelamente, en estos momentos estoy armando un libro que se titula Iglesia, Sexo y Política, una conversación incómoda, en donde quiero hablar de todos estos temas de la forma más incómoda que me sea posible, ¿ok? Que me Excelente. sea posible. Y cuando lo tenga, bueno, después podemos hablar ahí como por redes, te puedo decir, oye, lo publiqué en Amazon y todo el tema y Ujú. lo publico. Eso. Y bueno, por redes, si a alguien le interesa, me puede seguir o en el canal de YouTube, que no tengo mucho movimiento ahí. Ujú. Pero ahí subo cuando doy una charla, lo subo ahí, eso es. Ok. Por Y lo Instagram voy a otro, compartirles el perfil de Instagram, pues sí, donde yo te sigo Instagram. y publicas ahí como toda la información de lo que vas a hacer. Sí, Has eso. avisado algo para Chile más que todo, que es el tema de la constitución y para evaluar la constitución desde la cosmovisión bíblica, pero yo Sí. creo que sobre todo para el tema de Colombia es muy importante que lo veamos también porque con este nuevo gobierno que empieza tenemos que estar preparados para todos y sabemos que las políticas que se desarrollan en los países es un copia y pegue de lo que está pasando en los Así, otros países. así. Entonces también los animo a que se conecten a ese espacio que Felipe va a tener. Y nada,
solamente agradecerte, darte muchas gracias primero por este libro que nos diste para que pudiéramos leer en el club de lectura. Gracias por este tiempo, gracias por todas tus respuestas y por tu generosidad para regalarnos este espacio. Muchas gracias a ustedes. Pueden abrir sus micrófonos, darle las gracias a Felipe y yo les voy a compartir entonces toda la información que tengo de él por el chat y seguimos en contacto. Esperamos que pronto nos podamos volver a ver. Amén. Ya, muchas bendiciones. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Muchas Felipe. La gracias. verdad que Sí. leer este libro me trajo mucho aporte y bendición a mi vida. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas Ya. gracias. Sí, muchas gracias por este espacio tan edificante y por ver el desafío que tenemos. Amén. Exacto. Y que Dios los siga bendiciendo a ustedes y los felicito por estar en este club de lectura que es, yo digo, es tremendamente necesario que los cristianos hagan esto, reunirse a leer. Todo cristiano tiene que ser buen lector, no puede ser cristiano y ser mal lector. Así que, gloria a Dios, realmente gloria a Dios. Ya, tengo que ir a un taller ahora, que tengo Ay, que ir de Felipe, alumno, no de profesor. Discúlpanos, discúlpanos. Marlene. Listo, los demás no se vayan, que les quiero decir del próximo libro, por favor, 5 minutitos. Chao, Chao, bendiciones. Felipe, gracias. Bueno, Felipe, gracias, Dios le bendiga, bendiciones. gracias. Voy a dejar aquí de grabar.